bendiga. Dios me los bendiga a cada uno. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a estar hablando acerca de los niveles de la fe. Y podemos ver dentro de la Escritura, en Mateo capítulo 21, versículo 19, el siguiente ejemplo. Dice la palabra de Dios: y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Ya en otra ocasión les mencionaba que una de las cosas que Jesús esperaba de esta higuera es que esta higuera tuviera frutos porque tenía hojas, que es una característica de este tipo de árboles. Es una de las formas en las cuales podemos ver que este árbol está listo para dar su fruto, cuando comienza a tener hojas, cuando comienza a florecer. Y esto fue lo que llamó la atención de Jesús. Pero cuando Él se acerca, esta higuera carece de estos frutos. Ahora, dentro de la vida cristiana, muchas personas creen que hay maneras, o esperan de cierta forma, que nosotros tengamos frutos en nuestra vida dependiendo de cuántos años hayamos dedicado a Dios. Como si hubiese una especie de medida o de peso que se pudiera usar para medir cuánta fe tengo yo. Y las personas juzgan de acuerdo a esto. Te ven y dicen: creo que tienes muy poca fe. O te ven y dicen: creo que tienes mucha fe. Y una pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿la fe se puede medir? ¿Puedo medir mi fe? ¿Puedo saber qué tanta fe tengo? ¿O qué tan grande es mi fe? ¿O qué tan pequeña es? Y la respuesta es sí, sí puedes saberlo. Y tenemos ejemplo de ello en las Escrituras. Y podemos irlos mencionando. Lo primero, el primer punto, la poca fe. La poca fe. Este sería el primer punto, el primer nivel dentro de los niveles de la fe. Todos alguna vez hemos escuchado a alguien decir: creo que este hermano o aquel hermano tiene muy poca fe. Este hermano y aquel hermano, no veo que crezca, hermano. Ha pasado mucho tiempo en la iglesia y yo creo que todavía tiene poca fe. Ahora, ¿será que nuestra percepción de lo que es poca fe es la misma idea que tiene Dios sobre lo que es tener poca fe? La respuesta muy posiblemente es que no. Y quiero que vayan conmigo a este pasaje. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 25. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido, y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Una pregunta que nos deberíamos de hacer es: ¿quiénes eran estos hombres? ¿Seguían a Jesús pero tenían temor? En el capítulo 8 de Mateo, nosotros vemos diferentes milagros. Vemos al siervo de un centurión ser salvado sin que Jesús esté presente. Jesús no tiene ni siquiera que tocarlo. En este mismo capítulo, Jesús ha sanado a la suegra de Pedro. Estos hombres que están en la barca con Jesús
Han visto 2 milagros delante de ellos, pero dentro de la barca tienen miedo de morir, aunque quien ha hecho los milagros está con ellos. ¿Por qué ocurre esto? Cuando hay poca fe en la vida de las personas, cuando la fe es escasa, nuestra percepción de las cosas de Dios, lo que nosotros vemos del plan de Dios, se limita a lo que hemos contemplado. Y esto es lo que encontramos en el versículo 27 de Mateo 8. Dice que estos hombres se maravillan y dicen, ¿quién es este a quien el viento y el mar lo obedecen? Ellos habían visto a Jesús hacer milagros. Habían contemplado a Jesús sanar a un hombre sin siquiera tocarlo, sin siquiera estar presente en la misma habitación. Y lo que hay en la cabeza de ellos es, Dios puede obrar, Jesús puede hacer milagros, pero solamente los que yo he sido capaz de ver. Y ellos creían que Jesús podía sanar a más personas, pero que Jesús no podía tener poder sobre el mar, sobre el viento, sobre los elementos naturales de este mundo. Eso escapaba del poder de Dios, o en este caso, directamente del poder de Jesús. Era porque había poca fe en ellos. Se limitaban a aquello que han visto. Esto es poca fe. Sé que Dios puede, pero también sé que hay cosas que Dios no puede hacer. Y esto se ve en el versículo 26 que dice así. Y Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Ellos tenían su mente limitada a creer que Dios podía sanar personas. Dios podía obrar en la vida física de una persona. Pero hasta ahí llega el poder que Cristo tiene. Eso significa poca fe. Dios puede, pero solamente en aquello que yo he sido capaz de ver que Dios puede hacer. Si hay algo que yo nunca he visto a Dios hacer, si hay algo que nunca he visto que Cristo haga, no voy a creer que eso sea capaz de que ocurra. ¿Te imaginas a Moisés diciendo, yo no creo que Dios vaya a abrir el mar, pero si Él quiere que levante la vara, la levantaré? Si Moisés no tenía fe, Dios no le hubiera ayudado a abrir el mar. Pero muchas veces la poca fe nos limita a ver lo que es visible. Lo que escapa de nuestra vista, lo que escapa de mi mente, no nos permite verlo. Nos quedamos atrás. Y eso hace que nuestra fe no pueda crecer. El segundo nivel de la fe, la gran fe. La gran fe. Este sería el segundo nivel. Primero empezamos con poca fe. Esa es la realidad de todos. Cuando comenzamos como cristianos, todos comenzamos en ese nivel. Y vamos subiendo poco a poco. Y llegamos a lo que se considera la gran fe. Mateo capítulo 8, versículo 8 al 9, dice así. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Por supuesto que el siervo de este hombre es sanado por Jesús. Pero su percepción de lo que Dios puede hacer también se limita a su experiencia. Tiene la fe tan grande que sabe que Dios va a obrar en su siervo sin que Jesús esté presente en aquella habitación.
sabe el poder que tiene Dios para sanar, sabe y conoce lo que Dios es capaz de hacer. Pero hay un pequeño problema con este tipo de fe grande, que se limita a las cosas de autoridad de Dios. Es decir, Dios lo va a hacer. Y ahí es donde viene el problema. ¿Qué pasa si Dios no lo hace? ¿Qué pasa si Dios no actúa? La fe que es grande, por supuesto que es buena, pero nos limita a creer en aquello que Dios puede hacer porque tiene que hacerlo. La respuesta del centurión se limita a eso. Dice, Jesús va a hacer este milagro porque Él es un hombre de autoridad y yo soy hombre de autoridad y sé lo que eso significa. Él no está pensando, ¿y qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si Jesús no quiere hacerlo? ¿Qué pasa si Jesús me ve a los ojos y me dice, hoy no? O si le hubiera hablado, igual que habló a la mujer sirofenicia, a la mujer griega, y le dijo, no me es dado dar la comida de los hijos a los perros. Si Jesús hubiera visto a este centurión a los ojos y hubiera dicho estas palabras, ¿qué hubiera pasado con el centurión? La mujer griega gritó, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús dijo, tienes mucha fe. Pero el centurión se limitaba a ver, él es un hombre de autoridad y tiene que hacerlo. Hay una gran fe porque creo que Dios puede hacer todo, pero se limita a decir, Dios lo tiene que hacer. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Entonces, si existe la poca fe y existe una gran fe dentro de la vida de las personas, pero aún no satisfacen lo que, según las Escrituras, debería ser la fe que nosotros demostremos, ¿cuál es esa fe que debemos de buscar? ¿Cuál es la fe en la cual debo de estar pensando día y noche y como mi corazón debería estar actuando? La respuesta la encontramos en esto. La fe perfecta. Existe poca fe, existe gran fe y existe la fe perfecta. Una fe que no está limitada por ideales. Una fe que no se limita a lo que yo puedo ver. Una fe que no se limita a decir Dios tiene que hacerlo porque tiene poder para hacerlo. Esta fe la encontramos en uno de los mejores ejemplos para mí. Uno de los mejores ejemplos que podemos ver dentro de las Escrituras sobre lo que es la fe. Y está en el capítulo 26 de Mateo. Mateo 26, capítulo 39. Dice así. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esa es la fe perfecta. Yo sé que Dios tiene el poder para hacerlo, pero si Él no quiere hacerlo, que sea su voluntad. ¿Qué tan dispuestos estamos a decir esas palabras? ¿Qué tan dispuestos hemos estado en nuestra vida a decir, si Dios no quiere cumplir esto, que se haga su voluntad? He conocido muchas personas que no quieren decir estas palabras, porque se han quedado aún estancados en la gran fe. Dios tiene que hacerlo porque tiene poder de hacerlo. Pero no quieren decir, si no quieres hacerlo, si no es tu voluntad, lo acepto. Si este día no me vas a dar sanidad, lo acepto. Si este día
me van a despedir del trabajo y esa es tu voluntad, lo acepto. Si este día voy a sufrir una pérdida enorme y esa es tu voluntad, lo acepto. Estos últimos meses, junto a mi esposa, hemos visto una serie que muy posiblemente algunos de acá conocen, que se llama Young Sheldon, ¿no? El joven Sheldon. Posiblemente ustedes lo han visto, o posiblemente no. Hay un capítulo en específico donde la madre de él, que es una persona muy religiosa, tiene un choque de fe porque una niña cercana a ellos, de cierta forma, fallece. Y esto rompe con lo que ella entiende de Dios. Y ella dice, Dios no se llevaría a alguien tan joven. ¿Por qué Dios haría eso? Y comienza a tener una crisis de fe porque el Dios que ella está viendo en ese momento no es el Dios en el que había creído. Y hay algo que ha salido del envase que no es lo que ella esperaba. Muchas veces esto ocurre en nuestra vida. El Dios que vemos se limita por mis ideales. Y yo creo en un Dios que sana, en un Dios que cura, en un Dios que prospera, en un Dios que me ayuda a superarme a mí mismo. Pero el día que ninguna de estas cosas ocurren, tengo una crisis de fe, porque mi fe aún no es perfecta. Y debo tener en mi objetivo de vida, en mi meta hacia adelante, una fe que vaya dirigida a esa fe perfecta, como la que tenía Jesús al estar en el monte de Getsemaní y saber que pronto va a estar sufriendo y derramando sangre mientras es llevado por hombres impuros, por hombres infieles, siendo golpeado y siendo clavado. Y aún así decir, si esta copa de amargura no puede pasar de mí, lo acepto. Que sea tu voluntad. Que sea lo que tú quieras. Cuando nosotros podemos decir esas palabras y aceptamos todo lo que viene de Dios, incluso cuando no es bueno, incluso cuando no es algo que yo quería, entonces significa que he llegado a una fe perfecta, a una fe que se parece a la fe que Dios quiere que yo tenga. Dios no quiere poca fe basada en aquello que he visto. Dios no quiere que yo tenga una gran fe basada en que Él tiene que hacerlo porque yo sé que tiene poder para hacerlo. Dios quiere una fe perfecta donde yo acepte lo que Él va a hacer y lo que Él no va a hacer conmigo, aun que a mí no me guste. Y esa es la fe que Dios quiere de mí. Que yo me amolde a su voluntad, que yo viva bajo su voluntad y sienta su poder y esté confiado en que todo lo que viene es lo que Él ha preparado para mí. José vio a sus hermanos y dijo, no tengan miedo, no me voy a vengar de ustedes, porque que ustedes me hayan vendido, que luego yo haya estado preso, que luego yo haya sido esto y aquello, solamente fue el plan de Dios para hoy salvar a mi familia. José vio todo lo malo que había vivido y dijo, todo esto era parte del plan de Dios para guiarme hasta donde estoy hoy y salvar a mi familia. No tengo por qué culpar a otros. No tengo por qué juzgar a Dios, porque su plan, aunque no era lo que Él quería o lo que Él hubiese querido, fue un plan perfecto para salvar al pueblo que venía luego de Jacob. Y fue perfecto. Y él tuvo fe. Para ir cerrando, la fe va avanzando y creciendo en nuestra vida. El problema es cuando nosotros nos estancamos en un tipo de fe.
Hay personas que se quedan estancadas en poca fe. Y hay cosas que dicen Dios no puede hacerlo. Hay personas que se quedan estancadas en la gran fe y creen que Dios tiene que cumplir todo tipo de capricho. Y creen que Dios tiene que hacer y deshacer a voluntad de aquel que pide. Pero la fe que Dios quiere entonces es la fe perfecta que nos permite decir palabras similares a estas que dijo Job. Si bien aún Job no había pasado todo lo que tenía que vivir para entender cómo era el plan de Dios, sí podemos resaltar estas palabras. Y esa es la fe perfecta en nuestra vida. Cuando llegamos a ser capaces de decir palabras semejantes a estas: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando yo sea capaz de ver a Dios así, y decir, Dios me da, Dios me quita, Dios hace, Dios deshace, Dios provee, y Dios me permite pasar hambre, como dijo Pablo. Pero que el nombre de Dios sea bendito, porque Él sabe cuál es el plan para mi vida, y todo lo que Él haga es perfecto. Ese día habré alcanzado la fe perfecta, cuando pueda aceptar todo lo que el Señor manda para mi vida. Hermanos, quedamos con este canto de invitación. Si alguien gusta reconciliar o pasar al frente o aceptar a Dios, este es el día para poder acercarse a la presencia del Señor. Quedamos con una alabanza.